¿Tienes que ir a la corte y no sabes cómo vestirte? No te preocupes, porque en este video te voy a dar los mejores consejos para lucir presentable y profesional. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. Aunque las cortes en cada país son diferentes, algo en lo que todas coinciden es que si vas a asistir como testigo, parte de un caso o por alguna otra razón, es crucial vestirse de manera adecuada para mostrar respeto y seriedad. Cuando hablo de vestirse de manera apropiada para la corte, no solo es una cuestión de etiqueta, sino también de respeto hacia el tribunal y los procedimientos legales. Una apariencia profesional puede influir positivamente en cómo te perciben y eso puede tener un impacto en tu caso o testimonio. Recuerda, tu vestimenta habla mucho de ti y de tu actitud hacia la situación. Esto es para las mujeres y los hombres. La corte no es un lugar donde vas a experimentar con la moda. Aquí te voy a mostrar algunos errores comunes que debes de evitar cuando te vistas para ir a la corte. Lo primero, la ropa muy casual. Jeans rotos, evítalos. Camisetas o ropa deportiva, aunque está muy de moda, no es para ir a la corte. Las sandalias, no. Y las flip-flops, evítalas completamente. Zapatos demasiado informales, tampoco. Ropa demasiado ajustada o transparente, chicas, hay que evitar eso. También los perfumes muy fuertes, esos para los hombres y las mujeres, pueden ser muy molestos para las otras personas. La joyería excesiva, lo mismo, tanto mujeres como hombres. Excesiva o aparatosa, evítalo. Camisetas sin mangas no se ven profesionales. También los tenis, que ahorita están muy de moda, pero los que son para hacer ejercicio, evítalos. Hay unos zapatos de caballero que son como tenis, pero se ven más profesionales, se ven más elegantes, esos estarían bien. Ahora, ropa con estampados grandes, evítala. O los colores muy llamativos. Me encantan los colores brillantes, pero no para la corte. Por último, chicas, minifaldas, evítalas. Escotes, evítalos. Y aberturas muy pronunciadas, ni se te ocurra. Esto es para las mujeres y cómo sí se deben de vestir. Lo primero que te recomiendo va a ser un traje sastre, y me refiero a un traje sastre con pantalón o con falda y chaqueta, como tú prefieras. Los colores que te recomiendo van a ser colores neutros, que sería el negro, el gris, el beige y también el azul marino. Serían muy apropiados. La tela, para la tela también busca telas de buena calidad, como sería el algodón, la lana, el lino o el tweed. Ahora, para la blusa o la camisa, que sea de un corte clásico y en colores neutros, o también los pastel pueden funcionar. Para las faldas, si prefieres llevar falda, te recomiendo que te llegue por lo menos a la altura de las rodillas y puedes escoger un estilo recto. Solamente checa que no sea demasiado ajustado o en línea A, cualquiera de los dos funciona. Si prefieres un vestido, te recomiendo que no sea un vestido sin mangas, que tenga una manguita corta, o si no te pones un blazer o un saco o te pones un suétercito arriba. Ahora, para los pantalones deben de ser de un corte clásico, ni muy aguados ni demasiado apretados. Los zapatos, elige zapatos que sean cerrados, que no tengan un tacón muy alto, que sea algo moderado y sobre todo que no sea un estilo demasiado informal. Y por último, los accesorios también son importantes. Hay que mantener los accesorios al mínimo. Unos aretitos discretitos como traigo yo, un reloj también discreto y una bolsa no muy grande donde te quepan todos sus documentos. Para los hombres, esto es lo que les recomiendo que se pongan cuando van a la corte. Lo primero, no falla un traje sastre de 2 piezas. Y los colores básicos, los colores neutros, que sería el negro, el gris, el azul marino y si acaso un café oscuro. La camisa te la recomiendo que la lleves blanca o azul clarito. Esos dos colores son perfectos. Recuerda que también los colores transmiten sensaciones y el azul clarito es un buen color para transmitir paz y tranquilidad.
Ahora, la corbata. En la corbata tiene que ser de tonos sobrios y diseños simples. Evita los estampados demasiado llamativos o colores muy brillantes. Para los zapatos te recomiendo que sean negros o marrones, pero sobre todo bien limpios, bien lustrados para que te veas muy presentable. Los calcetines, por cierto, deben de ir del color de los zapatos. Y cuando se trata de los accesorios, un reloj sencillito estaría perfecto, algo clásico. Y el cinturón, es importante que combine el cinturón con los zapatos, ¿ok? Con eso ya estás hecho. Por último, el aseo personal, súper importante, tanto para las mujeres como para los hombres. Y vamos a empezar por la ropa bien planchada y limpia. Es muy importante que tu ropa esté limpia y no esté rota o tenga hilos descosidos o botones caídos. Tanto mujeres como hombres, un maquillaje natural. Evitar colores demasiado llamativos. Los peinados tienen que ser sencillos y ordenados. Hay que evitar esos peinados demasiado extravagantes y eso también es para las mujeres y los hombres. Los caballeros, hay que asegurarse de estar bien afeitado. Si vas a usar la barba, que esté bien recortada para que te veas profesional y no desarreglado. Y por último, el cabello debe estar limpio. Que no se vean esos pelos sedosos, más bien cebosos, porque se ve terrible y sobre todo debe estar peinado de una forma ordenada. Espero que estos consejos les hayan sido útiles. Cualquier sugerencia o pregunta, déjalo aquí en los comentarios y suscríbete al canal porque con esto vas a tener notificaciones cada vez que publico un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.